a todas las personas que os habéis apuntado a esta presentación y que nos vais a acompañar junto con José Gabriel Vázquez y Vicente, que vamos a presentar este libro que ha publicado en Apeirón este año. Quería presentar primero, como siempre, a las personas que van a estar con nosotros esta tarde. José Gabriel Vázquez, de Lugo. Digo de Lugo porque Galicia es uno de sus lugares de investigación y me parece muy relevante, y también por la parte que me toca, que yo también soy gallega, me gusta hacerla presente, ¿no? Él es doctor en Sociología y profesor de la Universidad de La Coruña. Como director del Instituto Sondase, ha dirigido miles de trabajos demoscópicos, tanto sobre sondeos electorales, estudios de mercado, barómetros de opinión pública, etcétera, ¿no? Y tanto lo ha hecho a nivel regional o nacional, y también internacional, con una gran repercusión en los medios de comunicación. Él ha trabajado fundamentalmente en tres campos. El primero relacionado con su Galicia natal, pues el Atlas Socioeconómico de Galicia, análisis de la sociedad galega, perfil y tipologías sociales de Galicia, etcétera, ¿no? En el campo de la sociología destacó dos obras: Las imágenes conformantes de la realidad social y La definición del concepto de imagen de la realidad social. También se ha deslizado hacia el mundo de la antropología con este libro publicado en el 19, Homo sapiens, Animal de realidades, nuestra identidad evolutiva como especie e individuos, que también presentamos aquí en Metalibrería, aunque de forma presencial, y el que hoy presentamos, ¿no? La guía existencial para, paréntesis, se cierra el paréntesis, ser humano. Leo el paréntesis porque me parece relevante y me imagino que a lo largo de esta conversación nos explicará el paréntesis. También es autor de artículos, entrevistas especializadas en medios de comunicación, y es conferenciante, dirige seminarios y jornadas tanto en el ámbito universitario como en el ámbito institucional o empresarial. Me parece interesante reseñar lo que aparece en la contraportada del libro, el primer párrafo, donde dice: resulta coloquial la expresión de que venimos a esta vida sin manual de instrucciones, y aunque no seamos como un aparato con un funcionamiento determinado, sin embargo, viene a reflejar la situación existencial en la que nos encontramos, sin modelos o guías que nos orienten de manera segura en el desarrollo de nuestro devenir y paso por este mundo. Me parece muy significativa este párrafo del texto, ¿no? Un poquito para introducir sobre qué vamos a hablar. Y nos acompaña también Vicente González Radío. Él es catedrático de Opinión Pública en la misma Universidad de La Coruña, es doctor en Derecho y en Periodismo, y tiene como ámbitos de investigación metodología científica, análisis de textos e imágenes, teoría sociológica, sociología de la comunicación y de la opinión pública, y muchos libros publicados, artículos, etcétera, pero le he dado prioridad al autor y por eso dejaría aquí la presentación. Cuando vosotros queráis, podéis tomar la palabra. Bueno, pues es para mí un honor el presentar a un colega y a un compañero que realmente está realizando una labor impresionante en el marco de lo que es la sociología y el planteamiento epistemológico de los estudios de la sociología en Galicia. Lo quiero recalcar como profesor y como sociólogo. Quiero situarme en un sector de pensamiento y de conocimiento que es referencia y soporte
y las ciencias experimentales como la sociología, el individuo, que es abarcado desde diferentes ciencias, de ciencias causalistas como la física o la química, ciencias funcionalistas como la biología o la medicina, ciencias experimentales como la psicología, la sociología, la economía, etc. Pues bien, el profesor Gabriel Vázquez lo que nos reactualiza es uno de esos vectores significativos que en la sociología pues resulta que tratamos. No tratamos de la sociedad, tratamos también de los individuos y tratamos justamente de lo que son los procesos sociales, etc. Es obvio que estamos ante una publicación, un ensayo, donde hay un suelo referencial, tanto filosófico, histórico, como antropológico, que desde la Ilustración quedó delimitado. Y nuestro contexto, gústenos o no, no por humanismo, sino simplemente por mera referencia, pues tenemos que hacer uso y al mismo tiempo configuración del mismo, ¿no? Vamos a ver, es evidente que el ser de realidades y la guía existencial pueden ser, como decía Lacan, significantes flotantes, donde hablamos de ese yo y cuestionamos sobre ese yo. Sin embargo, el profesor Gabriel Vázquez reconfigura la existencia y la vivencia, que es uno de los rasgos más cualitativos que presenta esta obra. Y quisiera también decir que al lado de esto nos somete en la realidad de la complejidad del hombre de hoy. Por tanto, estas son las tres grandes notas que quisiera recalcar en el planteamiento que hace Gabriel Vázquez Fernández. En segundo lugar, quisiera recalcar también que él no va a estudiar, no lo ha publicado, no lo ha dicho, pero desde esa perspectiva antropológica ha integrado las 4 etapas que nos han precedido. El concepto del hombre en el mundo hebreo, el concepto de persona en el mundo griego, el concepto de sujeto dentro del racionalismo, en concreto Descartes o Leibniz o Spinoza, y también a partir de la Ilustración el ámbito del individuo. Pero con una nota curiosa, y es que en su exposición no lo ha sistematizado, pero en su exposición queda claro lo que es el individualismo como ideología, la individualidad como vivencia personal y la individuación como existencia. Yo quisiera, en un nuevo bloque de esta presentación de su obra, hablar de 2 cosas que afectan directamente a la publicación. Una cosa es la crítica y otra cosa es la visión. Y yo entiendo lo siguiente. Gabriel ha hecho un esfuerzo por entender, distinguir, comprender y explicar precisamente algo que está en el ámbito de partida, que es ¿qué es el hombre? ¿Qué es el individuo? Para el autor hay una delimitación. Dice, ser de realidades y al mismo tiempo es un hombre que está en la existencia, en la vivencia. Por tanto, ser de realidades, el individuo, ser de realidades, este es el relato. Es evidente que él parte mucho de la sociología francesa, en concreto de Mauss, de la filosofía, de la sociología del don. Y es aquí precisamente donde entra a relatar aspectos curiosos como es la difícil relación en ese estado del individuo en abierto, en realizar su vivencia, tanto como emisor como receptor, tanto el sentido como los significados. Y en ese sentido encontramos la dificultad del hombre de hoy en el mundo de la información y en el mundo de la comunicación. Y por eso mismo tiene un significado importante para los sociólogos
el ser de realidades, sin entrar en planteamientos ni filosóficos ni en planteamientos teológicos. No es alma, cuerpo, el individuo, no es materia, forma o espíritu, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está hablando Gabriel Vázquez Fernández? Pues es precisamente que el ser dotado de vida, ser dotado de vida en un proceso abierto. Y es aquí precisamente donde él analiza esa situación, sin entrar tanto en las condiciones, sin entrar tanto en las características, sin entrar tanto en las consecuencias. Condiciones, características, consecuencias, con sus causas, sus motivos, sus motivaciones, subjetivas, etc. Sin embargo, hay un dato muy significativo que, a mi modo de ver, pues él lo ha sistematizado de otra manera. Y es que ese proceso abierto, pues resulta que abarca esos 5 aspectos que todo individuo tenemos: lo público y la publicidad, lo privado y la privacidad, lo íntimo y la intimidad, lo propio y la propiedad, y sobre todo, lo interior y la interioridad. Por tanto, ese individuo lanzado, que es la guía espiritual, existencial, tiene esa dimensión espiritual. Y en ese sentido hay que plantear justamente el hombre como trayecto y como proyecto. Ese ser de realidades y esa forma de entender, pues es evidente que ha tenido en el inmediato pasado pues unas acentuaciones muy determinadas. Freud se centraba en el sexo. Marx se centraba en el trabajo. Bergson se centraba en la vida. O Max Scheler se centraba en la percepción de los valores. Pues bien, el planteamiento que hace Gabriel Vázquez Fernández es precisamente que ese ser de realidades que se mueve dentro de la complejidad existencial, y acabo ya, nos adentra en algo que él no lo ha sistematizado así, pero lo estaba pensando y lo estaba proyectando. Es justamente el deseo. Mirad, las dialécticas existenciales del individuo son 3, no hay más que 3, sistematizando y simplificando, pero son 3. Una es la dialéctica necesidad-satisfacción, que es una dialéctica economicista, materialista. Tenemos que solventarla, nos guste o no nos guste. Todos los individuos tenemos necesidades y hay que complementar con las satisfacciones. Y en segundo lugar, él no quiere plantearlo y no lo hace para evitar esa línea no idealista, sino de la espiritualidad. Y es precisamente la aspiración, logro, ese ámbito del mundo interior que nosotros tenemos. Quiero llegar a tal sitio, quiero hacer tal cosa, las estrategias subjetivas para conseguir unos objetivos, etc. Y la tercera, que es la más importante, y voy a reclamarme solamente 3 minutos en el mismo, es las preferencias y los deseos. Es decir, la dimensión precisamente formal de la vida. Cómo materializamos cada uno de nosotros sus trayectos y sus proyectos de que antes hablé. Pues bien, dentro de esto voy a hablaros del deseo. Cuando una persona, pues claro, habla del deseo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque es un término dificilísimo de explicar. En primer lugar, la fuerza interior. Y tiene un sentido y tiene una dirección el deseo. Esa fuerza interior, por tanto, va a delimitarnos. Segundo, es una experiencia singular y propia. Singular. Es algo propio y único. Y cada quien tiene que vivirlo. En la sociología, en este momento de la sociedad del consumo y de la sociedad de la información, es muy complejo, por eso viene la complejidad, de plantearnos esto, que es el deseo es siempre propio y único. Es una fuerza que nos atraviesa, el deseo, y ofrece y define precisamente las posibilidades de lo más íntimo del hombre.
Pero hay un dato curioso, que es que el individuo, que es corporeidad, somos cuerpo. Segundo, que es intersubjetividad, que lo vivimos con otros. Y tercero, que es historicidad, en el sentido que vivimos un tiempo determinado, pues resulta que abarca el deseo, precisamente el deseo del otro. No se satisface el deseo como otra necesidad, ni mucho menos, sino que se conforma precisamente en esa fuerza impresionante que nos da para seguir luchando. Por tanto, para actuar desde la perspectiva del deseo, ese hombre o esa guía espiritual, aparece el hecho, aparece la creencia y aparece la promesa. En ese sentido, quisiera decir que somos lo que siempre se nos dijo, y acabo ya, siempre se nos dijo como la vida hay que vivirla y la vida hay que enfrentarse a ella. ¿Por qué? Porque el deseo está encarnado en nosotros mismos. Y es una responsabilidad sin dominio. Nos gusta esto, apetecemos aquello, buscamos las preferencias. Y por último, decimos que nuestro propio deseo es ley. En este sentido, pues, quisiera, y perdón alargar un poco esta larga introducción, la grandísima aportación desde la perspectiva, diremos, simplemente documental que nos hace en la presentación y en la realización de este texto Gabriel Vázquez Fernández. Por mi parte, muy agradecido y muy, diremos, vamos, muy satisfecho de estar con vosotros y decir lo que a mí me representó esta obra y la anterior, cuidado, estoy también hablando de su obra El ser de realidades, ¿vale? Muchas gracias y a vuestra intervención. He dicho que dejaba en abierto, no le quería hacer preguntas, dejé en abierto y por eso sistematicé precisamente esto en 4 grandes bloques, ¿vale? Nada más. Muchas gracias, Vicente. Muy interesante esta disquisición sobre el deseo. Muy interesante. Pues, Gabriel, si quieres tomar la palabra. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a Meta Librería y muchas gracias, Vicente, porque estaba a punto de tomar notas, como siempre. Siempre que nos vemos saco el boli porque no tiene desperdicio como buen erudito que eres, ¿no? A mí me recordaba esa incidencia última en el deseo, pues desde a San Agustín, a Schopenhauer con la voluntad y todo el tema también de Hannah Arendt. Hannah Arendt también ahí enfocaba muchísimo todo el tema de esa fuerza que dices tú, que no es fácil de definir ni mucho menos, ¿no? Por tanto, lo primero, agradecer a todos y vuestra asistencia, y Metalibrería, pues ya tuvimos una buena, creo, también antes hablando, una buena experiencia cuando fue la presentación de Animal de Realidades, y después vino la pandemia. Teníamos pensado presentar esta otra obra y bueno, pues hubo que posponerla, ¿no? Esta obra, para situarnos en contexto, es el segundo volumen de mi tratado sobre la especie humana. El primer volumen es el Animal de Realidades y está pendiente la publicación de un tercer volumen. Los 3 volúmenes lo que vienen a decir, y como ya señaló Vicente, era ¿qué somos? Lo primero, yo partí de cero, o sea, es mi proyecto de investigación principal y quise poner el cuentakilómetros a cero, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues primero identificar la unidad, la unidad en su conjunto, porque no tiene, indudablemente, como animal social, que ya también dijo Aristóteles, pues tenemos esa característica. Y el segundo, el que pertenece es este libro, la guía asistencial, es decir, ya que primero definir quiénes somos,
un poco toda nuestra ficha, nuestro carnet de identidad a nivel evolutivo y a nivel de especie en el conjunto de nuestro entorno, y decir, bueno, pues qué camino, ¿no? ¿Por dónde vamos? Señalar, esa es la función de guía, como un guía turística o un guía, o en este caso un guía existencial, ¿no? Dicho lo cual, situado, porque creo que es importante que situar en esta trilogía o en este tratado de la especie humana esta obra, también quiero situarla en el contexto de, pues, como señaló muy bien Margarita, leyendo la contraportada del libro, que no venimos con manual de instrucciones, y es que tampoco hay mucho al respecto. Y por eso quiero contextualizar que no es una guía del ser, no es una guía del individuo. Guías del ser, podemos calificar que toda la filosofía, de hecho la filosofía está descrita desde sus orígenes como el arte de vivir. Otros también inciden en el ejercicio de morir, pero sobre todo el arte de vivir, y son las escuelas platónicas, aristotélicas, todo estaba enfocado hacia el individuo. Y yo quiero resaltar que esto no es una guía existencial para el individuo, sino que es para la especie, para nuestra especie, para el colectivo. Eso sí, ya después entraré que si el pan no se hace sin la harina, es decir, la sociedad no se hace sin individuos, entonces también de alguna forma nos afecta. Pero el enfoque es ese, yo lo creo esencial. Y tanto es así de que en mi revisión solo hay unas referencias en Plotino sobre una guía dirigida al conjunto de nuestra especie o a la colectividad. Eso quiero recalcarlo muy bien, porque, bueno, por supuesto, no estamos hablando de libros de autoayuda, no estamos hablando de libros, ni mucho menos tampoco pues en plan moral ni ético, como pueden ser pues las religiones, que son hacia donde se dirigen pues esas indicaciones de carácter existencial. Dicho lo cual, que creo que es importante, y lo recalco, no es una guía del ser, sino una guía de la especie, ojo. Entonces, indudablemente, aquí los indicadores no es que abunden, no es que estemos hablando de que tenemos muchas señales para dirigir esta existencia como Homo sapiens, repito, como especie en conjunto, ¿no? De hecho, en el libro recojo 3, que pueden parecer pocos, pero lo que pasa es que si aplicásemos esos 3 también mucho nos cambiaría. Indudablemente también quiero decir que nada es infalible, pero en este libro, de los 2 que ya han salido publicados sobre este tratado, este era precisamente del que estaba más seguro en cuanto a lo recogido. ¿Por qué? Porque es que está súper contrastadísimo precisamente con todo el proceso evolutivo, con todos los estudios de sociobiología, con todos los estudios al respecto de otras ciencias, la antropología, etc. Y entonces aquí era difícil. Otra cosa es, repito, que si nos quedamos, si puede haber más o puede haber menos, pero por lo menos no quise afianzar esta guía, ese camino a seguir, pongamos en la selva o en el espacio en que nos ha tocado vivir, y pues como repito el símil del guía con el paraguas, pues por aquí, ¿no? Por aquí debemos de continuar nuestro camino evolutivo y existencial. Por supuesto, puede haber otras preguntas o puede haber mejores caminos, no lo sé, pero creo que está suficientemente contrastado como lo voy a exponer. En concreto,
cuando digo que es una guía para la especie y no para el individuo, y ello se demuestra también en que los tres indicadores que señalo en el libro son precisamente referidos al colectivo, no se pueden hacer individualmente, es decir, necesitas a alguien más. Con lo cual, eso yo creo que también es otra prueba evidente de que no estamos hablando de una guía del ser. Repito, para ahí está todo el tema desde epicúreos, en fin, todas las escuelas griegas más adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo referido a la filosofía, repito bien. Entonces, estos tres indicadores que voy a señalar son indicadores colectivos. Tenemos que hacerlo, no lo podemos hacer individualmente. ¿Y cuáles son? Paso a ellos. Bueno, pues el primero es el de la igualdad. Menudo descubrimiento. Sí, pero seguimos sin aplicarlo. Y el estudio, todo el estudio desde la zoología hasta la sociobiología, etcétera, etcétera, indican que las diferencias no nos conducen a nada, como sabemos y estamos viendo y comprobando continuamente. En cambio, solemos hacer referencia siempre a esas diferencias. Precisamente, estaba leyendo estos días que Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía que no establecer diferencias implica, en primer lugar, renunciar a atribuir a ciertas cosas un falso valor. Un falso valor. Al medirlas exclusivamente desde una escala humana. Dice Marco Aurelio, pero no establecer diferencias supone al mismo tiempo descubrir que todas las cosas, incluso aquellas que nos parecían repulsivas, tienen idéntico valor si son medidas a escala de la naturaleza universal, contemplando las cosas como la misma naturaleza las contempla. Y termino ya la cita esta de Marco Aurelio, que dije, bueno, es que me viene muy bien al pelo para la presentación. Dice, esta actitud interior en virtud de la cual el alma no establece diferencias, otorgando igual importancia a las cosas, es propia de la grandeza del alma. Y ahí conecta con lo que decía Vicente, porque dentro de mi tratado de la especie humana también hay una conclusión general, y es que de nuestras tres dimensiones existenciales, la corpórea, como bien decía Vicente, la intersubjetiva, o que yo llamamos sociocultural, que es nuestra identidad, que nos conformamos al ser animales sociales y todos pues somos gallegos, con una clase social, con unas determinadas labores, tenemos una identidad sociocultural, y después está la otra que llamaba histórica, como como Pedro Leín Hidalgo, por ejemplo. Vicente hace esa referencia a ese tercer. Yo lo llamo espiritual, etérica, sutil, la intangible. Y claro, sobre eso es que está, exceptuando el tratamiento que han dado las religiones, desde el punto de vista científico, seguimos escapando como el gato al agua de esa dimensión, que es fundamental, como se ha demostrado ahora también en el tema de nuestra definición e identidad evolutiva, con la capacidad de ideación que yo defiendo en el primer libro, y que ahora han demostrado los genetistas que es esa capacidad la que nos ha traído hasta aquí. Bien, la igualdad, pero repito, lo de Marco Aurelio me lo encontré ahora recientemente, pero es que la igualdad es que está, desde el punto de vista genético, todo está, nuestro diseño filomórfico, la compartición de genes, la procedencia del mismo origen de la vida, bien por la llamada sopa biológica, bien por la llamada primera célula Luca, bien por, en fin, todo nos está indicando continuamente. Es que mis referencias en este libro no son de una prueba de laboratorio, porque ese es el hándicap que tenemos las ciencias sociales. Como decía el otro, el geólogo tiene la piedra, el biólogo tiene la hoja que puede llevar, pero nosotros no, llevar al laboratorio a una probeta es difícil. Pero es que aquí es la experiencia de múltiples, miles y miles de años que nos vienen demostrando eso, la sociología, la genética. Ahí destaco los estudios de Piotr Kropotkin,
en la ayuda mutua, bueno, incluso lo mismo que Darwin con el evolucionismo, todos estos estudios vienen a decirnos, a recalcar la igualdad. La igualdad es una concepción, repito la cita de Marco Aurelio, ¿no? Son falsas las desigualdades que construimos los humanos, son falsas. La naturaleza nos está enseñando continuamente y nos está enseñando, quiere decir que es la maestra, y nos lleva mucha más ventaja que nosotros, por muy listos que nos creamos, y nos está enseñando continuamente esa igualdad que después, si queréis, entramos a ver por qué siempre la estamos vulnerando, disfrazando, argumentando, falseando, como dijo, repito, Marco Aurelio. O sea, estamos hablando de ya al principio de nuestra era, ¿no? El segundo indicador también es contundente, está súper demostrado, está súper vista su eficacia. Por eso que creo que las señales que indica este guía, pues no nos van a conducir a ningún barranco ni a ningún callejón sin salida. La segunda es la de la cooperación. Lo de la cooperación, la colaboración, la ayuda. Ya mencioné antes a Piotr Kropotkin con lo de la ayuda mutua, pero es que el otro error enorme de que estamos cometiendo es el de educar y inculcar la competitividad. Y ahí tenemos desde la teoría de juegos, desde todo el estudio también de la sociología, todo el tema de la eusocialidad. La eusocialidad, explicándolo brevemente, eu viene del griego, de lo bueno o lo mejor, y socialidad, lo bueno o lo mejor para la socialidad, ¿no? Hay pocas especies, según el gran entomólogo Edward Wilson, hay muy pocas especies con la característica de la eusocialidad. Ahí tenemos las hormigas, las abejas, las termitas, y entre los mamíferos estamos nosotros y una o dos especies de ratas, una rata no peluda unas especies que tampoco son muy conocidas. Es decir, nosotros, de ahí de la revolución cognitiva, como señalan paleoantropólogos, historiadores, nuestra capacidad social, que ahora estos estudios también vienen a decir que vienen de esa capacidad de ideación que yo señalo en el libro de Animal de las Realidades, pues vienen todos a incidir sobre la cooperación. Tenemos múltiples estudios, pruebas a lo largo de nuestra historia. Yo me estoy acordando en estos momentos, por ejemplo, del famoso embudo que unos cuestionan que si ocurrió o no ocurrió cuando la explosión la erupción del volcán hace también aproximadamente unos 70.000 años y que produjo ese embudo, ese cuello de botella, de donde dicen unos que quedaron unas 3.000 parejas o 1.000 parejas. Es decir, que estuvimos a punto de la extinción. Y gracias a la colaboración seguimos estando aquí. Hemos llegado hasta aquí. La colaboración en el mundo animal, o sea, en este planeta nuestro, en nuestra casa, que se llama Tierra, está la colaboración mucho más efectiva que la competitividad o el no llevarnos bien unos a otros, o la famosa ley del más fuerte, ¿no? Del que el más fuerte se come al más débil, etcétera, etcétera. Una cosa es la cadena trófica, el de unos animales que se alimentan de otros animales, y ahí viene la expresión de que la vida salvaje, la vida es cruel, la vida, bueno, porque acaba pues eso, con la vida de el cervatillo que se lo come el león, o la hierba que se lo come el cervatillo, y entonces pues vemos ahí la crueldad. Pero esto es una cadena para el desarrollo, para precisamente la evolución, pero donde todos los
datos que tenemos al respecto inciden más en la colaboración, en la cooperación, que en la competitividad. Nosotros, y eso ya entraremos después en la comprobación de estos resultados, pues creo que todos los oyentes, por nada que hagamos una visual así rápida, podemos poner más ejemplos de competitividad que de colaboración. Sobre todo, repito, que el marco en el que estamos hablando es de la especie, no estoy hablando... Y, en fin, que esa es el segundo indicador, ¿no? La segunda señal que por aquí debemos de tirar. Primero, igualdad. Segundo, colaboración o cooperación. Estos, cuando estaba investigando y escribiendo sobre este libro, el tercero, digamos que ya es más de porque estos de la igualdad y de la cooperación, repito, la sociobiología, la genética, los estudios morfológicos, la antropología, tal, vienen señalando el propio estudio de la evolución, etcétera, etcétera. En el caso tercero que voy a decir, la tercera señal de esta guía existencial, sí que, digamos que me arriesgué más. Los otros eran y son seguros, 100% seguros, igualdad y cooperación, 100% seguros. Ahí no nos podemos equivocar. Otra cosa es por qué no lo seguimos, pero bueno, eso lo dejo para el debate. El tercero sí que ya no tenía, o por lo menos en mi investigación, no encontré tantos argumentos como en este caso, por eso digo que estos dos son contundentes, el de la igualdad y el de la cooperación. El tercero es el de la innovación. El de la innovación, ¿no? Y aquí me tengo que remitir a las bacterias como ejemplo. Y además me acuerdo de una cita de Edouard Punset que decía que, para explicarlo de una forma más entendible, decía, las bacterias están en su zona de confort, igual que podemos estar nosotros, pero algunas bacterias salen de esa zona de confort, se arriesgan para buscar otras posibilidades, otros ambientes, otras conexiones, sabiendo que a lo mejor fracasan en su intento. En ese sentido sí que los hombres, esa curiosidad, ese ir más allá, y con respecto a otros seres, pues también esa curiosidad quizá nos caracteriza, ¿no? Y la cuestión es que la evolución, que es donde yo me baso para hacer esta guía existencial, en los tres aspectos, premia a los seres que innovan, que no se quedan en esa zona de confort, ¿no? Esta es la terna, esta es la trilogía que propongo en el libro de la guía existencial para el ser humano, ¿no? Repito que en los dos primeros son señales inequívocas, contundentes, súper contrastadas. No hay vuelta de hoja. Otra cosa es que queramos hacer oídos sordos, no nos querramos enterar o argumentemos, como dijo, vuelvo a sorprenderme de que ya al principio de nuestra era Marco Aurelio, en el sentido de que son falsas las desigualdades que construimos culturalmente. Ahí tenemos, ya no hace falta que os lo diga, desde las basadas en el color de la piel, basadas en la clase social, basadas en el sexo, en el género, basadas en la territorialidad, basadas en el clan, en el apellido, o lo que, en fin, nos hemos inventado muchas desigualdades y eso no nos ha llevado ni nos está llevando por buen camino, porque lo que se trata aquí, repito, es de una guía de orientación, de decir qué camino, por dónde tiramos en nuestra existencia como especie, ¿no? Esto en cuanto a las señales. Ahora, si queréis, lo que podemos hacer es ver cómo estos se... O sea, yo he dicho
o he intentado explicar cómo desde el punto de vista científico se corrobora o se demuestra, sobre todo en las dos primeras, ¿no? Como digo, la igualdad y la colaboración, pero es que también digamos, en negativo, como positivado, el negativado o poner en negativo esto, también nos demuestra cómo estas señales de la guía también se corroboran, porque si empezamos por lo de la igualdad, como acabo de decir, donde estamos acentuando la mayoría de las veces nuestras desigualdades en vez de las igualdades, es que yo no, la verdad hay cosas que son difíciles de entender y de explicarse, porque si está tan clarito, está tan demostrado que es la igualdad, ese marco de referencia, esa señal que debemos de tener como el que tiene en su credo pues ciertas normas, etcétera, etcétera, que son incluso capaces, por ejemplo, un muchacho de segarle la garganta a un profesor en Francia por una referencia que además se mostró falsa a lo que no se puede representar. Somos capaces de cometer cuestiones como esas, pero somos incapaces de leer en la evolución, en todos estos años, en toda la naturaleza, que nos está diciendo por activa y por pasiva, igualdad, 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 y nosotros nos creemos los más evolucionados, los más listos, los más inteligentes. Acaba este fin de semana, a mí me sorprende un medio de comunicación tan importante a nivel nacional y destacando la obra de un autor francés que, volviendo otra vez sobre el tema de la inteligencia. Pues eso, o sea, estamos siempre ahondando en los... Ya lo dijo Darwin, no es cuestión de diferencias de grado, aquí la evolución especializa, ahí viene también el término especie, ¿no? de la especialización y bueno, que nos podemos reproducir, las especies nos podemos reproducir entre los mismos individuos. Eso por un lado. Entonces, la guía esta, repito, tiene su lectura en positivo y tiene su lectura, por decirlo de alguna forma, en negativo, en señalar los grandes y profundos equívocos que estamos cometiendo en nuestro designio existencial, en nuestro camino, en nuestra evolución, en nuestro desarrollo, por dónde vamos desde el punto de vista existencial. Estamos... no me atrevería a calificar si apartándonos 180 grados o 360 grados de la dirección, pero desde luego bastante distantes y equivocados de lo que nos indica en este sentido la evolución. Y en la cooperación casi un tanto de lo mismo, ¿no? Estamos siempre con los enfrentamientos, estamos siempre con los dimes y diretes, lo mío, lo tuyo, no, solo hace falta ver un poco el escenario internacional donde los desencuentros son más habituales que los encuentros, ¿no? Donde siempre las relaciones internacionales, ¿no? Que que os voy a contar ahora pues de Putin o Irán o Corea del Norte o antes Trump o los ingleses saliéndose de la Unión Europea con ese individualismo, que esa es otra, ¿no? La eusocialidad, es decir, conformar unidades sociales que se ha demostrado que también son en la evolución ganan muchísimo de cara al desarrollo y a la continuación de la especie, y por otro lado pues vemos, o incluso los nacionalismos, los llamados, las divisiones cada vez más compartidas. A mí me sorprende muchísimo porque ahí vemos precisamente que no sabemos o no queremos aplicar ninguna de estas cuestiones, de que somos iguales, de que tenemos que cooperar, y lo de tercero ya sería la guinda del pastel en este sentido, que sería la innovación. Esta es
en resumen, la propuesta de esta guía. Parecen pocas, o pueden parecer pocas las indicaciones, tres señales, no creo que abrumen ni mucho menos las señales si las tuviésemos claras. Y termino, claro, que diciendo, la referencia es a la especie, no al ser. Para eso está la filosofía, el arte de vivir, los libros de autoayuda, todo. Esto es para la especie. Pero claro, la especie no se hace sin individuos, con lo cual, y aquí está un poco diciendo, bueno, el truco del almendruco, pero con lo cual quiero decir que esto tenemos que asimilarlo a nivel individual. Claro, si no nos mentalizamos, si no lo asimilamos a nivel individual, esta concepción de la igualdad, esta concepción de la colaboración y el tema de la innovación, pues, como decimos en Galicia, o palleiro non se fai sin palla, ¿no? Es decir, el pajar necesita de los elementos individuales para constituirse. La especie nuestra especie Homo sapiens, se hace precisamente de individuos. Con lo cual, esto que son, repito, una guía para la especie, revierte directamente en nosotros. Implica, no es cuestión de ya lo harán como siempre, o esto es cosas de las autoridades o de los gobiernos o de los dirigentes. No, es cosa que podemos y debemos asumir cada uno de nosotros en nuestras propias vidas, mentalidades, educaciones. Estamos viendo continuamente, pues eso, la vuelta a discursos del odio, por ejemplo, ¿no? Que estos días en España, con el tema del señor que le mete 3 tiros al marroquí, o la señora que le mete una cuchillada a otra chica en la cola de Cáritas para recibir, y diciendo, no, nos venís a quitar el alimento. Esos discursos del odio que no conducen a nada, que es un retroceso total y absoluto. Entonces, mi gran pregunta, y lo que planteo a la audiencia en general, es, andamos como el cangrejo hacia atrás con todas estas reminiscencias, estos miedos, estos conservadurismos muchas veces del cerrar fronteras, del enemigo, que no venga a quitarme lo que es mío, y después todo con todas esas noticias de que si se llevan o tienen asistencia sanitaria más que lo que pueda tener, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que, repito, como dijo Marco Aurelio, las desigualdades al final son inventos nuestros, son cuestiones falsas, ¿no? Y eso es lo que es uno de los aspectos principales en lo que baso mi guía existencial. Parece fácil, parece obvio, pero lo curioso del caso es que no lo hacemos, seguimos sin hacerlo. Seguimos fomentando más las desigualdades que las igualdades. Seguimos fomentando más la no colaboración que la colaboración. Y digo, yo me tiro de los pelos, digo, pero ¿qué más hace falta para que caigamos, como se suele decir, de una vez de la burra? Para que esto sea ley o norma, o que lo asumamos culturalmente e individualmente. Este es un poco la contribución, el propósito en el Tratado de la Especie Humana que hice, pues de decir, bueno, pues ya que el primero ya determinamos quiénes somos, nuestra identidad, pues por lo menos decir por dónde tiramos, por dónde vamos, ¿no? Que es el objetivo que trato de hacer en este libro. Y aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis plantear, debatir, preguntar, etcétera. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José. Muy interesante todo lo que has planteado con estas perdóname, 3 guías. Dime. Marga. No has puesto la diapositiva. Claro, es que se me despista. Perdonadme, pero creo que voy a poneros una diapositiva la extraje del libro de John Hans,
es que escribió el famoso libro Cosmo Sapiens, que fue muy galardonado, donde hace un tratamiento, uno de los más amplios y desde el punto de vista temporal y de extensión sobre nuestra especie. Y a ver si sí. Y precisamente me encontré también con esta diapositiva que creo que refleja muy bien un poco lo que os estaba comentando. A ver si se ve. ¿Se ve la diapositiva? Perfectamente. Bien. Bien, aquí tenéis las características de la especie humana. Bueno, John Hans habla de 3 fases o periodos de nuestro pensamiento. El pensamiento primitivo, desde que somos especie hasta hace 25.000 años. De hace 25.000 años, en el 3000, prácticamente con lo de la era axial, más o menos, surge el pensamiento filosófico, y hace unos 500 años el pensamiento científico, ¿no? Y si veis, aquí están las 2 curvas, la de arriba, la del instinto, como el resto de animales, y abajo la de la consciencia reflexiva. John Hans habla de la consciencia reflexiva como nuestra característica, que viene a ser muy parecido, muy similar, tiene sus diferencias, a lo que precisamente he postulado y se ha comprobado ahora desde el punto de vista genético de la capacidad de ideación. Él habla de consciencia reflexiva. Fijaros en cómo esa consciencia reflexiva pone cooperación, altruismo, aumento de la complejidad, convergencia. Bien, veis cómo él señala que las líneas onduladas, estas que aquí y arriba, indican una progresión torpe, una serie de avances que van superando reveses. Pero es hacia esa convergencia del instinto con el instinto va teniendo menos preponderancia, la consciencia reflexiva prácticamente estaba en modo inconsciente, digamos, y va subiendo progresivamente. Bien, esta progresión, ¿qué quiero decir con esto, con esta diapositiva? En esta progresión es otra prueba evidente de lo que vengo a decir en la guía asistencial: la cooperación, el altruismo, el aumento de la complejidad, la convergencia. Lo señala este autor. A mí me llamó la atención de que fuese químico, pero su libro llevó como el Pulitzer de las ediciones en su día. Es un libro muy, muy reconocido, y es un poco el resumen de todo esto, y estamos hablando el mismo idioma, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Y si me permitís también, quisiera, además porque me vale también para dar las gracias y a lectores de este libro y que lo han valorado. A mí me llamó la atención que, en concreto, que cuando me dicen, una escritora me dice, este libro debería de darse en las escuelas a los jóvenes. La verdad es que, claro, soy profesor universitario, pero a los chicos, confieso que en principio dije, hombre, el público objetivo, esto yo no sé si será muy sesudo. Y dice, a los jóvenes les vendré. Y digo, pues mira, Lola, si me permites, claro, me has puesto en un compromiso porque yo soy profesor y no lo había pensado, y la verdad es que le voy a dar este enfoque, ¿no? Perdón. A raíz de eso surgió una colaboración de que quisiera ponéroslo, y con esto ya termino la exposición, porque me parece muy, a ver si soy capaz, claro. A ver si recupero esto. Exactamente. Voy a ver si soy capaz. Es un minuto, nada más. Es un minuto. Por lo de ahora no me sale.
A ver si es esto. No. A ver, perdonad un momentito, pero es simplemente... a ver si lo soy capaz de poner. Ay. Es un vídeo que le tengo mucho cariño por eso, porque indudablemente los lectores al final también te dan sus referencias, sus consejos. No doy conseguido, lo que pasa es que no doy conseguido, me parece, ponerlo. A ver, ahora sí, perdonad, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se ve el vídeo? Ahora sí. Sí. Bueno, pues yo es un homenaje a estos lectores, en fin, y su gran aportación que me han hecho, porque siempre el feedback y la retroalimentación es importante, ¿no? Os lo pongo. Bueno, pues nada, el libro, la verdad es que lo leí encantada. O sea, no es nada complicado, está muy bien escrito, muy bien argumentado y como es de fácil lectura, pensé que ahora que los jóvenes están bastante despistados, pues que estaría bien que los profesores lo hicieran leer, debatir con ellos en clase. Os quiero recomendar su guía existencial para el ser humano. Y lo quiero hacer, entre otras razones, porque ha despertado en mí, en estos tiempos de desconcierto y crisis, tanto individual como colectiva, una sinergia de compromiso y de resituación vital importante. Y porque creo que os puede servir para reencontraros con vosotros mismos. Pues sí, lo que se propone, es decir, es un libro que es disfrutable, es un libro que expande el horizonte de pensamiento del lector y le dota de nuevas herramientas discursivas y de frentes de pensamiento que lo mantienen activo en torno al repensamiento del género humano. Es un poco lo que entiendo yo que se propone con este libro y es por lo tanto por lo que no puedo más que recomendar este libro, que personalmente me ha gustado bastante. Bien, pues... en fin, muchas gracias a todos. Perdonar el tema de mi poca habilidad para estas lides, un poco de... Ya sabéis cómo funciona esto. Y nada, aquí me tenéis para lo que queráis. No sé si queréis hacer alguna pregunta o intervenir, podéis abrir el micrófono. No sé si Manuel... Sí, justo me he activado el micrófono y la cámara para Vale. hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitar tanto a José por el libro como a vosotros tres por la presentación, me ha gustado mucho. Y la pregunta, es que te tomo unos apuntes. Como buenos Sí, efectivamente. Iba enfocada en torno a la cuestión de la igualdad, como es todos unos principios, digamos, del camino existencial de nuestra especie. Y de cómo no la ponemos en práctica, no es que no en ciertos momentos, sino que parece que la tenemos fuera de foco completamente, es decir, no tendemos a esta cuestión. Y más allá del por qué, que tú ya lo has planteado, es decir, cómo es que no seguimos este camino, eso también me lleva a pensar de que comparándolo con otras especies del mundo animal, digamos, que sí que llevan a cabo, o tienen ciertos aspectos de igualdad, ¿hasta qué punto podemos comparar ciertos principios de nuestra especie con el resto de especies del mundo animal? Es decir, partiendo del hecho de que ya hay bastante diferencia, al menos en esto de igualdad o de cooperación también, que sí que sucede que no se coopera todo lo que se podría, digamos. Digamos que no estamos agotando todas las posibilidades o llevando al máximo exponente estos principios que son básicos para la supervivencia, digamos. Y bueno, eso. Yo ahí recomiendo muchísimo la lectura que además a mí me dio, no voy a decir me cambió la vida, ni mucho menos, pero sí que me cambió
la manera de ver muchas cosas, que es, ya hice mención al libro de Piotr Kropotkin, la ayuda mutua, hay títulos que le ponen el apoyo mutuo, etcétera, porque es impresionante la cantidad de desde tigres hasta insectos, pájaros, y uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, destacaba lo de la ayuda mutua, ¿no? Entonces, pero bueno, tú preguntabas, me fui a la ayuda mutua al segundo y tú preguntabas por lo de la igualdad, ¿no? Ahí es que tenemos que llevar unas lecciones y unos palos tremendos, ¿no? Yo últimamente estoy diciendo, nos creemos los más, no sé qué, los más inteligentes, el cerebro, pim, pam, y una tras otra se va cayendo como fichas de dominó. Lo que decía Marco Aurelio es que son desigualdades falsas. Hasta genéticamente sorprende mucho saber que un girasol tiene 3 veces más genes que nosotros. Nosotros tenemos 25.000 genes o 30.000 y un girasol tiene casi 90.000 genes. O cómo funcionan las plantas desde el punto de vista evolutivo, mucho más eficaces, mucho más inteligentes en el sentido de que nos parece que no, porque no se mueven de ahí, pero sin hacer esfuerzo y después con una simbiosis y con una longevidad, con una, en fin, con una doble vida bajo tierra, sobre tierra, que al final que parece que una planta que está ahí, qué aburrido es, y resulta que es un micromundo en sí mismo, etc., ¿no? Entonces, estamos continuamente viendo y que se desmonta esta interesada desigualdad. Tengo que decirlo directamente. La desigualdad tiene intereses espurios detrás. Hay quien apuesta por la desigualdad, pues porque le va... Ahí, por cierto, Manuel, que no lo mencioné antes, está todo lo de la teoría del juego, que unos decían en el año 50, no, es que esto... Claro, la teoría del juego del año 50 resulta que también salió en el año 60, salió en el 70, salió en el 80 y salió en el 90 economistas, matemáticos, etcétera, con diferentes pruebas y en todas las que, bueno, después está, claro, Richard Dawkins y el gen egoísta, el famoso libro de Richard Dawkins, ¿no? Donde el egoísmo sí que puede estar, fijaros a qué nivel lo lleva, hacia el nivel de la genética del gen, pero también viene a decir que como el famoso estudio de gavilanes y palomas, etcétera, etcétera, cómo se equilibra cómo la naturaleza, cómo la evolución, si hay demasiados gavilanes, pues se acaban las palomas y se iban existiendo. Y si hay demasiadas palomas, tampoco hay comida y terminan existiendo. Es ese juego entre el egoísmo, claro, todo... Recientemente, por cierto, permíteme que un estudio con ratones donde les ponían no les faltaba nunca de nada, llegaron a reproducirse y al final pues terminaban prácticamente extinguiéndose entre ellos, precisamente por las luchas al final pues la competitividad, la famosa competitividad en un espacio cerrado, por supuesto, pero bueno, con todas las comodidades posibles. Quiero decir con esto que estudios con animales, estudios de la teoría del juego, estudios desde la genética, ¿qué más pruebas necesitamos, por Dios, para demostrar que la igualdad es santo y seña, es el camino, y estamos empeñados en construir desigualdades? No sé si el otro Manuel también quería intervenir. Que había abierto el Manuel Lugo. Había abierto el micrófono, pero no ha... Cuidado con Manuel Lugo, que como abra la boca también tiene enjundia.
Ya la ha No, no, abierto. no. Ya la ha abierto. No quería intervenir. Simplemente dar las gracias a José Gabriel y felicitarlo por el libro y por el trabajo. Gracias, Manuel. Pero a propósito un poco de todo, ¿qué valoración haces? Vamos a ver, si eres positivo o eres negativo al respecto de la especie, vamos, en general. O sea, sí, porque yo creo que estamos en un impasse clave. Sí. Y yo la verdad no lo tengo nada claro, ¿eh? ¿Qué opinión tienes tú? Pues idéntica, Manuel, porque yo siempre fui, bueno, me tienen, ahí está Vicente, que vamos, me llama el optimista ya por excelencia, ¿no? Y siempre lo fui, pero claro, entre lo del cambio climático, tal, lo de los callejones en los que nos estamos metiendo, en los berenjenales, y sobre todo la necedad con la información que tenemos y que sabemos y que conocemos y miramos para otro lado por los intereses, ¿no? A estas alturas es que seguimos con lo del famoso becerro de oro, del materialismo, que es lo que domina y es lo que corta el bacalao, como se suele decir, empleando expresiones más coloquiales, ¿no? Entonces, es que estoy como tú, Manuel. Estamos en un impasse, eso está claro. Sabes también que... por cierto, esto me recuerda, gracias, Manuel, porque me olvidaba de dos aspectos fundamentales de señalar en el libro. Uno es el ejemplo de los bosquimanos. Yo pongo el ejemplo de los bosquimanos para demostrar que, fijaros, dile a uno de Wall Street o de la lista Forbes que los bosquimanos serían, si ponemos una competición de los Homo sapiens que han llegado más lejos en toda la existencia del Homo sapiens, esos son los bosquimanos. Según los estudios de antropología y de semiótica, porque empezaron con el famoso chasquido del lenguaje, han descubierto bosquimanos con los 6 marcadores genéticos de hace 100.000 años. Ninguna etnia, llámale o blanco o europeo, no sé qué, ninguna descendencia, si esto fuera una carrera de relevos, no tenemos ningún otro ejemplo donde durante 100.000 años ese testigo se fue pasando entre propios individuos de esa etnia africana. 100.000 años. No hay otro ejemplo igual. Y resulta que si analizamos a los bosquimanos, como lo analizan los antropólogos, es que sin saberlo, es decir, por intuición, cumplen a rajatabla los 3 principios de los que hemos hablado. Igualdad, cooperación e innovación. Se apoyan entre ellos, no discriminan a nadie, comen lo justo, no explotan, es decir, no acumulan. La avaricia es digamos, el pecado mayor, o sea, donde te pueden marginar dentro de una aldea bosquimana es si eres un avaro. Y hoy o ayer, o me parece que no va más lejos, de hoy o de ayer, alguien que ahora no me acuerdo qué dice, los avaros, la lista Forbes es la representación de la avaricia. La lista Forbes, o sea, y la avaricia es lo más castigado dentro de la comunidad bosquimana que, repito, 100.000 años que llevan pasándose el testigo, según estudios genéticos, que con los marcadores, que son habas contadas, que por cierto, están en peligro precisamente por el materialismo, porque se han descubierto oro y otras cosas de tal, y ya empiezan las especulaciones para echarlos de ahí, etcétera, etcétera, después de todos esos años. En fin, yo no sé qué más
tenemos que decirlo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista, no sé, de los individuos para que esto... José, Sí. Dime. José, si me permites, una de las claves sería la organización de la sociedad, que está en pañales, sigue estando en pañales. Es a lo que te referías tú a nivel evolutivo, que retrocedemos, ¿no? Claro, sí, es no querer... O sea, sí. El ejemplo de los bosquimanos, que es prácticamente es una organización social intuitiva, Sí. natural. Sí. Natural. Sí. Y Ellos nosotros estamos encaminados hacia la artificialidad, cada vez más. Sí, lo decía Marco Aurelio, repito, me vino muy bien, perdonad que es que lo tengo muy fresco porque de lo que estaba leyendo decía que falsedades, son ficciones. Bueno, ficciones, Harari, Laín el Tralgo, todo lo cultural no es natural, es una ficción, desde un valor, una creencia, una ideología, es creado por nosotros. Pero es que en este caso, Marco Aurelio dice falso, las desigualdades son falsas, construimos nosotros esas desigualdades y son falsas. ¿Qué queremos vivir? ¿En la falsedad? Pues es que no. Y lo que dices tú, Manuel, el impasse cada vez queda menos tiempo, los datos ahí están, la ONU calcula que de aquí al 2050 nos vamos a cargar 1 millón de... Yo no concibo, voy a hacer un cálculo de lo que cuesta una especie llegar hasta aquí después de tanto tiempo, tal, que eso tendría... Y de un plumazo nosotros nos estamos cargando a especies, 1 millón de especies. De aquí al 2050 estamos o sea, dentro de 30 años. Y seguimos tan pichis y ya no digamos lo de las deforestaciones, el CO2, todas estas cuestiones que tomamos esto como el patio de nuestra casa y no es así. Y no le veo, vosotros veis en el panorama actual de los dirigentes donde haya un espíritu, lo de Kioto, hasta las nuevas generaciones ya les da la risa. Muy bonito el documental ese que ponía la grieta de Greta Thunberg, la generación grieta le llaman, porque ya dice, ¿pero qué nos vais a dejar? ¿Qué nos vais a dejar? Os lo estáis cargando y no hacéis absolutamente nada. Es una hipocresía total y absoluta. Y no es por no saberlo, que Manuel decía, es que los bosquimanos era una sabiduría natural, supieron leer en la naturaleza, pero es que nosotros ocultamos lo que nos interesa para, en fin, es un poco que esa es otra de las cuestiones que me sirve para decir algo importante que también recojo en el libro, y es mi hipótesis y cada vez yo estoy más convencido de la transición. Nosotros nos encontramos en ese impasse. También hablo de que estamos justo dejando la niñez como especie, hablando de edades a nivel de especie, y pasando a la adolescencia. Edward Wilson, la sociología, y muchos otros autores no les gusta establecer comparaciones o paralelismos entre las edades biológicas, como por ejemplo de un individuo, y las edades de una especie. Yo lo hago a nivel didáctico, de ejemplo, y veo que funciona. ¿Por qué digo que estamos en una edad infantil de la especie? Ya, en primer lugar, cronológicamente. Tenemos especies como los tiburones, como los cocodrilos, etcétera, que llevan 50 millones de años aquí. Y, en fin, nosotros tenemos 300.000, entre 300 y 400.000 como especie Homo sapiens. Hubo más homos, como sabéis, los neandertales, los denisovanos, el luzón, pero solo estamos ahora nosotros. Bien. Entonces, cronológicamente ya es una edad infantil, es poca. Pero es que además el comportamiento es infantil. El comportamiento de especie es infantil. Estamos siempre con los egoísmos, con el mío, con el juguete, a ver quién tiene el juguete más la bomba tal, o la compañía aérea, o el acueducto, o no sé qué, no sé cuánto. Es comportamientos infantiles, en serio lo digo, o sea, como sociólogo, es
a nivel de especie estamos con comportamientos infantiles. Esto nos explica que sabiéndolo, teniendo el conocimiento que tenemos al respecto y seguimos mirando para el otro lado. Porque no nos interesa, porque otra cosa... Sabéis que hay gente que se queda en el complejo de Peter Pan. Yo conocía, cuando estaba en Lugo, en mi Lugo tal, había un chico que siempre se quedaba con la generación inmediatamente que venía, y entonces ya estaba con 30 años con chicos de 17. Bueno, pues nosotros espero que no nos quedemos en una especie infantilizada y que sepamos madurar. Esa es la esperanza que albergo, pero señales, hombre, no me digáis que los Davos y los Putin y los Biden y los tal, parecerán que nosotros estamos hablando aquí y que ellos llevan los controles y que ellos son los que saben tal. Pero yo, como ciudadano y como sociólogo, a mí los que me parecen infantiles son ellos. Los comportamientos infantiles que el mío, el tal, el te meto el dedo en el ojo y ahora te espío y las fake news y no sé qué, y te meto unos hackers y a ver si te fastidio. ¿A qué andamos? ¿A qué andamos? ¿Cuántas estudios, el hambre en el mundo, no sé qué, no sé cuánto, que los economistas están diciendo que hay para todos, y resulta que seguimos, bueno, lo del 1% que tenga más riqueza que todo el 99% de... Ya dices tú, bueno, llega el famoso marciano que siempre citamos y dicen, pero estos de qué van, ¿no? Se llevan fatal entre ellos, abusan entre ellos, unos con una riqueza, un 1%, con una riqueza que iguala al 99%. Yo les digo a mis alumnos, 300 personas que caben en un Boeing tienen más riqueza que 3.000 millones de los más pobres en 300 frente a 3.000. Eso es igualdad. Ese es vulneramos el primer principio de la evolución ya de una manera tan flagrante, tan evidente, que poca vuelta tiene, 99 frente a 1, estoy hablando. Para igualar eso, para llegar al 50-50 o lo que sea, nos queda un largo recorrido, nos queda un cambio de chip y de mentalidad importante. A ver si lo conseguimos. Por mí que no sea, claro. Aunque tienes razón, te veo un poco pesimista. Sí, y es raro, Marga, es raro. Y Vicente me conoce desde hace muchos años y siempre me llamó, vamos, es que tú siempre con ese espíritu, tal. Pero es que, claro, boom, señales, dices, tú tampoco puedo ser, mirar para otro lado y al final pones en la balanza y dices, madre mía, que no vamos a aprender, y siempre dices, ahora va a salir, pero fijaros el retroceso que dimos para atrás, o sea, los Bolsonaro, y no me meto en política, pero es que vamos, no hace falta ser sociólogo ni nada para el tema de las cierres de fronteras, el enfrentamiento con el vecino, el espionaje, no sé qué, no sé cuánto, el Netanyahu en Israel, el turco con sus turcadas, el Azerbaiyán con Armenia, es decir, no sé, es que y yo sé, hay datos que por ejemplo, a nivel de conflicto y de guerras y no sé qué, no sé cuánto, bueno, lo de los emigrantes y lo de los refugiados, seguimos con una hipocresía tremenda. Y no quiero pintar el panorama, sé que estadísticamente han bajado, llevamos años bajando muertos por casos de guerras y tal, esto y lo demás allá. Pero el materialismo, el egoísmo y los valores, a mí es lo que me asusta, porque los cambios de valores, y Vicente lo sabe, Vicente es catedrático de comunicación y opinión pública, para cambiar los valores se necesita mucho tiempo, culturalmente se necesita mucho tiempo. Y esto viene, fijaros que el becerro de oro, ¿de dónde viene el becerro de oro? Estamos hablando de la Biblia, de un libro escrito hace 3.000, antes de Cristo. Y seguimos igual, poco ha variado. Nuestra escala de valores, ahí está la encuesta mundial de valores de Inglehart, que Vicente también la
la conoce bien y yo he trabajado con... Hicimos la edición en Galicia de la encuesta mundial de valores, etcétera, etcétera. Sí, del materialismo al postmaterialismo, pero como decía mi padre, el tren paró en Amposta, porque el postmaterialismo... Y ya encima con esto de la pandemia, con los nuevos miedos y demás, esto lo demás allá, a ver, yo hay un libro sobre el positivismo de un australiano que ha creado una liga por todo el mundo y bueno, participaba, lo seguía, etcétera, etcétera, o los cafés Sócrates famosos que también que había por ahí. Pero es que, claro, al final los que cortan el bacalao, en el sentido de las riendas, los famosos dirigentes, es que yo veo que no, por ahí no llega o no ha llegado aún esta voluntad. Al final terminamos como empezaba Vicente, la voluntad, el querer, el deseo, ¿no? Pues el deseo, ¿dónde está el deseo ahí? En realidad, porque tal y como vamos avanzando, si no somos productivos, nos servimos, ¿no? Madre mía. O sea, entonces, claro, eso a mí me parece muy grave. Sí. Pero claro, por otro lado, también pienso cómo hemos avanzado en algunos aspectos, incluso de igualdad, que eran impensables a principios de siglo. Es decir, por ejemplo, en el campo del feminismo me parece que se ha hecho un recorrido muy rápido, quizá todavía no integrado socialmente, porque estamos viendo que la violencia contra las mujeres sigue ahí, pero es decir, que trabajando por la igualdad, creo que sí hay muchos factores y muchas personas y muchas instituciones que, claro, es en el micro donde se ve, ¿no? Pero por eso quería ponerte este contrapunto, porque a veces lo micro se nos olvida. Yo creo que tú has trabajado en el tema de las ciudades, ¿no? Y cómo se configuran las ciudades, etcétera. Bueno, es que no están hechas para la igualdad. No. Sin embargo, a pesar de eso, a la hora de la pandemia, ¿cuántos barrios han dicho voy a aportar mi grano de igualdad, ¿no? Que es todos queremos comer. O sea, estos claros oscuros que me parece que son importantes también tenerlos en cuenta, ¿no? Porque si no piensas, bueno, total, ¿yo qué puedo hacer? Sí. Bueno, creo que todavía en el nivel micro podemos hacer muchas cosas en relación también con lo que decía Vicente, ¿no? De la necesidad y de la satisfacción. ¿Qué necesidades? ¿Soy capaz de definir qué necesidades tengo o qué necesidades me están creando? No quiero las que me están creando, ¿no? Entonces, quiero decir que ahí hay como muchos campos que realmente serían, bueno, muy interesantes. Ya no digo nada yo de los deseos. Me parece que Bel, no sé si Bel tiene la mano levantada. No me ha dicho. Yo veo ahí una mano. Perdón. Abre el micrófono y habla. ¿Bel? Bueno, yo mientras a ver si Bel abre el micrófono, yo estoy de acuerdo contigo, Marga, en el tema del feminismo, pero el camino ya ves que es largo en fin, del patriarcado se cifra hace 10.000 años con lo del asentamiento, cuando ya dejamos, en fin, la agricultura y todo eso. A mí lo primero que se me vino fue el ejemplo de la esclavitud. Claro que hemos avanzado. Ya la esclavitud, lo que pasa es que lo que no entiendo yo es cómo se llegó al tema de la esclavitud. Y ojo, que la esclavitud, yo como sociólogo siempre señalo que lo más denigrante, lo que más, si tengo que decir, lo más
inconcebible de nuestra especie en estos momentos es lo de la trata de blancas. La trata de blancas y lo segundo, la pena de muerte desde el punto de vista oficial de los estados. Pero lo de la trata de blancas entre seres iguales de la misma especie y llegar en el siglo XXI a esclavizar a gente y encima para que las esclavizan, no entra dentro de ninguna lógica, no entra dentro de ninguna ética, no entra dentro de ninguna práctica que sea humana, humana. Es que creemos que el término humano es grandilocuente. Es que casi me voy a ir al término animal, porque es que esto, en el comportamiento animal, el sadismo y ciertas desviaciones de nuestra conducta, no hay parangón en el mundo, en el reino animal ni en la naturaleza. O sea, que nuestra capacidad de ideación que nos caracteriza da para lo bueno, pero también cuando se pone para discurrir para lo malo, madre mía, para echarnos de comer aparte, como se suele decir. Entonces, sí, claro que avanzamos. Lo que te comentaba antes también de lo de las guerras, la disminución del número de muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuesta tanto y sobre todo, claro, ves que en algunos será maquillaje porque, repito, lo de la desigualdad, hasta en la pandemia se han hecho más ricos los ricos y más pobres los pobres. Hasta en la pandemia. Dices tú, madre mía, pero es que, claro, sin el primer principio, repito, evolutivo, para una guía, para una asistencia acorde a la naturaleza, al medio donde se ha desarrollado, o nos inventamos, claro, esto de la burbuja, de irnos a Marte porque ya nos estamos cargando el planeta que tenemos, pues bueno, en fin. Ahí es donde no veo que existan unos buenos indicadores o unas buenas señales para decir que estamos corrigiendo el camino o que estamos yendo por la buena senda, ¿no? Porque yo, repito, será muy simplón el ejemplo que pongo, pero mi intención fue eso, el guía que indica una buena senda. Yo indico esta senda, la senda de la igualdad, la senda de la cooperación y la senda de la innovación. Son tres cuestiones archi contrastadas, archi demostradas. Es camino seguro. A lo mejor ni hacía falta, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero por lo menos yo, como se suele decir, se puede decir más alto o más fuerte, pero más alto no, al revés, ¿no? Pues esto igual. En fin, a ver. Bueno, pues no veo ninguna palabra pedida, así que bueno. Os doy las gracias a Vicente y a José por esta tarde que hemos compartido palabras, opiniones y deseos sobre todo, ¿no? Sí. Espero que se lea con interés el libro porque merece la pena y que lo compréis en vuestra librería de barrio, que las librerías de barrio son muy importantes, ¿no? Y gracias a los autores sobrevivimos. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado y hasta la próxima, que nos veremos el próximo lunes. Tenemos otra presentación. En nuestra página web tenéis toda la información. Así que hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a la a Metalibrería, porque sí, seguís con esa labor cultural, de divulgación que tanta falta hace y en fin, es la segunda vez ya con vosotros y encantado. Y gracias a todos.